El misterio Trump, trumpismo, trumpismo o soberanismo. Bueno, Orlando Javier nos plantea una interesante cuestión, ¿no? Dice que no le gusta el término trumpismo. Ha habido algunos comentarios críticos sobre la utilización de ese término, pero para dejar claro, no es un término nuestro, no es un término de Kai Center, ¿no? Es un término que parece que se utilizó por primera vez en un artículo de opinión en el 2018, creo, y que luego pues ha tenido bastante éxito. Pero bueno, no me gusta ese término. Creo que es soberanismo aumentado por su presidencia en el país aún hoy más poderoso. Bueno, es una cuestión que tiene su lógica, ¿no? Es decir, hay que tener en cuenta que no es solo si el trumpismo, es decir, si el trumpismo es un movimiento surgido por y para Estados Unidos, es evidente que durante los últimos años han surgido movimientos de alguna forma comparables en el ámbito, vamos a ver, del populismo conservador, como queráis llamarle, ¿no? En distintos países europeos, por ejemplo. Y luego tenemos, pues no sé, por ejemplo, el caso de Milei, que es muy especial, es distinto de los demás, ¿no? Pero en estos movimientos una característica si es o si se puede apuntar a lo que tú comentas, es el soberanismo, ¿no? Pero claro, no es una característica tampoco solo de estos movimientos, también en general de todos los movimientos que cuestionan el globalismo, que sabéis que es una de las líneas básicas de las 3 últimas décadas, unas líneas básicas de actuación de la oligarquía corporativa occidental, ¿no? Es decir, tenemos en el ámbito cultural el capitalismo woke o posmocapitalismo, en el ámbito económico el neoliberalismo y en el ámbito geopolítico, digamos, el atlantismo y el soberanismo. Perdón, el atlantismo y el globalismo. Un globalismo que, en base a los intereses de las grandes corporaciones, intenta debilitar el poder de los estados con el fin de dejar precisamente más mano libre a las grandes corporaciones. Esto está teorizado por los teóricos del neoliberalismo, por ejemplo, ya desde los años 30. Bien, entonces dices, bueno, tú estás incluyendo al trumpismo, a lo que nosotros llamamos el trumpismo, dentro de ese soberanismo, bueno, y entiendes que sería más conveniente llamarlo así. Bueno, el término trumpismo tiene su lógica en la medida en que no esté del todo clarificado en qué consiste, ¿no? Pero bueno, sí es cierto que ese término de soberanismo podría de alguna forma identificar ese concepto de hacer América grande otra vez, de que América deje de ser el policía del mundo, aceptar el mundo multipolar y concentrar sus esfuerzos en una América más grande, que ahora estamos viendo que no es solo más grande internamente, sino más grande incluso territorialmente, ¿no? Bueno, al parecer, vamos a ver en qué medida hay apuestas reales detrás de todo esto, ¿no? Bueno, esta podría ser una concepción, es decir, que estamos hablando de un movimiento soberanista, podría ser una forma de llamarlo en ese sentido, ¿no? Pero, bueno, también es cierto que soberanistas son, al final, todos los movimientos que se están oponiendo a esa estrategia globalista de las grandes corporaciones, ¿no? Que se está desplegando en los últimos 30 años, ¿no? Claro, y esto abarcaría a muchos países emergentes, ¿no? Con la duda del caso de China, ¿no? Pues claro, China a lo mejor resulta que es antiglobalista en lo político, pero en lo económico es muy partidaria de la globalización, y entonces esto habría que aclararlo, ¿no? Pues claro, China se está beneficiando enormemente de ese fenómeno globalizador, lo han gestionado estupendamente, y al contrario, para ellos es un problema
que este tipo de movimientos soberanistas pues creen barreras comerciales que dificulten las exportaciones chinas, ¿no? Pero bueno, ahí estaríamos en el ámbito económico, pero más en la globalización que en el globalismo, ¿no? Entonces, dentro de ese concepto político ideológico del globalismo, que normalmente se ha dicho que es la ideologización de la globalización, ¿no? Es decir, se trata de aprovechar la globalización para debilitar a los estados, ¿no? Bueno, este debilitamiento de los estados no veo yo que haya una apuesta por parte de China, ¿no? Con lo cual, sí parece que podemos decir que, claro, los países emergentes también son, en ese sentido, soberanistas, ¿no? Quiero decir que soberanismo podría ser una característica del trumpismo, pero quizás no suficiente, ¿eh? No es suficiente. Bueno, lo que va a ser el trumpismo todavía no lo sabemos del todo, ¿no? Pero claro, soberanismo va a ser liberal o va a ser intervencionista. Bueno, eso es la gran duda, ¿eh? La gran duda. Porque ha tenido decisiones en los dos sentidos. Y claro, América seguramente necesitaría intervenciones públicas muy activas que en parte se están anunciando en el ámbito de las infraestructuras. Esta sería una vía muy importante, pero luego está la actuación pública en la economía en sectores estratégicos, sobre todo, que eso para los Estados Unidos y para el trumpismo va a ser muy difícil, ¿no? Pero ya hemos dicho más de una vez que el trumpismo tiene que solucionar el problema de la falta de dinamismo de su motor económico, que no basta con cambiar las ruedas del coche o ponerle a un coche de 4 ruedas, ponerle 8, si el motor no funciona. Entonces estos temas de los aranceles, acceder a recursos quizás en Groenlandia, no lo sé, si es que fuese ese el objetivo y no más bien el militar, ¿no? Pero estaríamos hablando de cuestiones de segundo nivel frente a la importancia de si el motor de la economía norteamericana funciona o no. Y ahí yo la verdad es que tengo mis dudas de que el trumpismo sea capaz de reactivarlo, ¿no? Bien, en definitiva, el trumpismo sí sabemos que es soberanista. Hay muchas cosas que todavía no sabemos, ¿no?, sobre el trumpismo. Es decir, no es globalista, sino que es soberanista. Bueno, fuera de esa élite globalista que controlaba claramente al Partido Demócrata y un sector del republicano también, y que controla todavía Europa Occidental, el resto de los países del mundo en general son soberanistas en este sentido, ¿no? Entonces, claro, el decir que el trumpismo es soberanista seguramente no es suficiente, ¿no? No es suficiente. Hace falta más conceptos, porque en el ámbito sociocultural sabemos que en cierta forma es anti-woke, pero siempre desde una perspectiva corporativa, ¿no? No es la perspectiva racionalizadora, digamos, de los países emergentes que son anti-woke, ya digo, desde una perspectiva seria, racional, no tan emotiva como la del trumpismo, ¿no?, y peligrosa como la del trumpismo, ¿no? Bien, y en el ámbito económico, pues bueno, pues hay muchas dudas de lo que realmente es, ¿no? Pero es soberanismo ahora lo estamos viendo, puede ser un soberanismo expansionista, ¿no? Es decir, que una cosa es que se cuestione el concepto de ese dominio total del mundo, se cuestione o se renuncia a él, porque se ha visto que no puede ser, ¿no? Pero esto no implica que Estados Unidos se quede dentro de sus fronteras. Vamos a ver cómo llevan adelante todas estas presiones sobre los países contiguos, ¿no? Porque ahí nunca se sabe, cuando se ponen en un lado además con esta emotividad y esta agresividad, los aranceles, y por otro lado, pues amenazas, por ejemplo, territoriales, o no se sabe muy bien cuál es el objetivo, si realmente son
esos objetivos territoriales o son realmente los aranceles, ¿no? Pero bueno, esto lo vamos a ir viendo. Entonces, bueno, el trumpismo es un término que viene bien mientras haya dudas de fondo sobre cuáles son realmente las vías de actuación del trumpismo. Y probablemente soberanismo es una característica del trumpismo, pero no suficiente para definirlo o para diferenciarlo del resto de movimientos o de ideologías o de planteamientos soberanistas que existen en el conjunto del mundo, ¿no? Bien, dejarnos preguntas o comentarios y no os olvidéis de darle a la tecla de suscribirse si no estáis suscritos. Un saludo.